Hoy vamos a seguir haciendo ejercicios de Kirchhoff, pero a diferencia del vídeo anterior que aplicábamos el método de nodos, ahora vamos a aplicar el método de mallas. Para este método vamos a necesitar otra vez recordar las dos leyes de Kirchhoff, que son ley de corrientes de Kirchhoff y ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la LCK? Pues que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Y luego, ¿qué nos dice la LVK? Que la suma de voltajes producidos es igual a la suma de los voltajes consumidos. Pues vamos a pasar ya al primer ejemplo para ver cómo aplicar este método de mallas. Pues bien, tenemos el siguiente circuito y queremos calcular las corrientes del circuito. Entonces, primero identificamos las ramas, que son esta de aquí y esta de aquí. Esto solo nos va a servir para saber cuántas corrientes tenemos en el circuito. Como hay tres ramas, pues hay tres corrientes. ¿Pero qué vamos a conseguir con el método de mallas? Al final nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque en ese sistema solo vamos a considerar dos de las corrientes. Una vez que las calculemos, podremos calcular la tercera, mediante la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo nos van a salir solo dos ecuaciones? Pues porque solo vamos a considerar dos mallas. Una de ellas sería esta de aquí y otra sería esta de aquí, cada una con su correspondiente corriente, por eso nos salen solo dos. Realmente en este circuito tendríamos tres mallas, estas dos señaladas y la última que es la grande. Pero bueno, esa última ya no hace falta considerarla. Así que identificadas nuestras dos mallas, ahora el siguiente paso sería asignarle un sentido aleatorio a las corrientes. Pues bien, para la corriente de la primera rama, malla, que le vamos a llamar I1, pues vamos a decir que su sentido es el horario. Y luego para la segunda malla vamos a decir que su corriente es la I2 y le asignamos el sentido antihorario, por ejemplo. Vale, esto ya está. Ahora, tenemos que centrarnos en cada malla y aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos decía que la suma de los voltajes producidos es igual a la suma de los voltajes consumidos. Así que en esta igualdad vamos a tener dos miembros bien diferenciados. En el primero ponemos los voltajes de las pilas y en el segundo ponemos los voltajes que caen en las resistencias, de forma I por R. Vale, para los voltajes de los generadores tenemos que tener en cuenta la siguiente regla, que si la corriente entra a la pila de menos a más, su voltaje va a ser positivo, y si la corriente entra de más a menos, su voltaje va a ser negativo. Pues vale, vamos a aplicar esta ley. Nos centramos en la primera malla. ¿Qué pilas tenemos? Pues tenemos esta de aquí de 2 voltios y esta de 4. Como vemos, la corriente entra a las pilas de menos a más, por las dos. Esto quiere decir que los voltajes de las pilas van a ser positivos. Nos quedaría 2 más 4. ¿Y a qué es esto igual? Pues a los voltajes consumidos, que caen en las resistencias, a los I por R. Entonces, vamos a ir recorriendo la malla y recopilando estos voltajes. Aquí tenemos nuestra primera resistencia de 2 ohmios, así que nos quedaría como el valor de la resistencia, 2, por la corriente, que es I1. Más, la siguiente resistencia es este de aquí, vuelve a ser de 2 ohmios, por lo tanto nos queda 2I1. Y por último tenemos esta de aquí. Pero esta resistencia es un poco especial, porque por ella pasan las dos corrientes, la I1 y la I2. Vemos que la I1 entraría con este sentido, a la resistencia, y la I2 con este. Las dos entran por el mismo lado a la resistencia. Entonces, esto quiere decir que las dos corrientes van a ser positivas. Si una entrase con un sentido y otra con el otro, a la resistencia, una tendría que ser positiva y otra negativa. Pero no es el caso. Como las dos entran por el mismo lado a la resistencia, pues las dos son positivas. Lo pondríamos de esta manera, 4 por I1 más I2. Y ya estaría, ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora solo hay que simplificarla un poco. Pues en este miembro nos queda un 6 y esto que es igual. Sumamos las I1, pues sería 2I1 más 2I1 más 4I1, 8I1. Y por parte de las I2 solo tenemos esta de aquí, 4I2. Ahora podríamos simplificar todo entre 2, pues 3 es igual a 4I1 más 2I2. Y ahora ya sí, esta va a ser nuestra ecuación final para el sistema. Ahora tenemos que hallar la otra ecuación, con la segunda malla.
Pues vale, el método que aplicaremos es exactamente el mismo. Primero, la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, suma de voltajes producidos es igual a la suma de los voltajes consumidos, como veíamos aquí, teniendo en cuenta que para los generadores, si vamos de menos a más, voltaje positivo, de más a menos, voltaje negativo. Entonces, bueno, vamos a recordar los sentidos de las corrientes. Habíamos puesto que la I1 va así, en sentido horario, y la I2 en sentido antihorario. Vale, ¿cuáles son las pilas que tenemos en la malla 2? Serían esta de aquí y esta de aquí. Vemos que la corriente entra por ambas de menos a más. Sus voltajes son positivos, 4 más 2. Ahora, las resistencias. ¿Qué voltajes caen en ellas? Tenemos aquí una resistencia de 1 ohmio, pues nos quedaría I2, simplemente. Ahora tenemos aquí una de 3 ohmios, pues más 3 y 2. Y por último tenemos esta de aquí. Vuelve a ocurrirnos lo mismo que antes, por esta resistencia pasan dos corrientes. Pero como pasan por ella con el mismo sentido, las dos son positivas. Lo pondríamos como 4 por I1 más I2. Bien, y ahora solo tenemos que simplificar esto un poco. Pues nos quedaría 6 es igual a ver, las I1 solo tenemos esta de aquí, 4 y 1, más las I2. I2 más 3 I2 más I2 nos quedaría, bueno, más 4 I2, nos quedaría como 8 y 2. Y ahora solo simplificamos entre 2, pues sería 3 es igual a 2 y 1 más 4 y 2. Y ya está, esta es nuestra segunda ecuación. Ahora solo habría que resolver el sistema. Entonces, aquí vemos la solución. ¿Qué nos han dado las corrientes? Tenemos aquí que la I1 es 0,5 y la I2 es 0,5. Las dos son positivas, esto quiere decir que no nos hemos equivocado en el sentido. Efectivamente, la I1 entra al nodo y vale 0,5 amperios. Y la I2 también entra y vale 0,5 amperios. Entonces ya tenemos dos corrientes, la I1 y la I2, pero nos falta la I3 porque tenemos que por esta rama va otra corriente, la I3. Ahora es cuando tenemos que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos decía que la suma de corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Vale, entonces tenemos que saber si la I3 entra al nodo o sale de él. Es evidente que va a tener que salir de él, porque si las dos otras corrientes entran al nodo, la I3 no va a poder entrar también, tiene que haber al menos una que salga. Por lo tanto, la I3 sale del nodo y va a ser igual a la suma de las dos corrientes. Entonces vale 1 amperio. Y aquí lo vemos ya en la solución. Pasamos ahora al segundo y último ejemplo. Tenemos este circuito y hay que volver a calcular el valor de las corrientes. Como vemos, tenemos tres ramas, que son esta, esta y esta, por lo tanto va a haber tres corrientes. Pero con el método de mallas solo vamos a tener en cuenta para el sistema dos de estas corrientes y calculamos la tercera aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Pues identificamos nuestras dos mallas, serían esta de aquí y esta de aquí. A cada una le vamos a asignar un sentido para su corriente, pues vamos a decir que tanto I1 como I2 van en sentido horario, por asignarle un sentido. Y ahora es cuando aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para cada una de las ramas, y así obtenemos nuestras dos ecuaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la suma de voltajes producidos en los generadores va a ser igual a la suma de los voltajes consumidos, teniendo en cuenta la regla que ya habíamos visto. Pues hagamos esto para la primera malla. A ver, ¿qué pilas tenemos? Tenemos esta de aquí y esta de aquí. La I1 entra a esta pila de menos a más, su voltaje es positivo, pero para el caso de la de 2 voltios entra de más a menos, por lo tanto es negativo. Ahora, consideramos las resistencias. ¿Cuál es el voltaje que cae en ellas? Pues para esta de 1 ohmio, su voltaje va a ser 1 por I1, es decir, I1. Y para esta de aquí tenemos que tener en cuenta que por la resistencia pasan dos corrientes, la I1 y la I2. Vemos que la I1 la atraviesa con este sentido y la I2 con el contrario. Entonces, como tenemos corrientes de sentido contrario, pues esto quiere decir que una va a ser positiva y la otra negativa. Por convenio vamos a decir que la positiva es la corriente con la que estemos trabajando. Como estamos con la primera malla, vamos a decir que la corriente positiva es la I1 y la negativa es la I2. Por lo tanto, nos quedaría 3 por I1 menos I2.
Bueno, y ya estaría, simplificamos. 1 es igual a I1 más 3I1 menos 3I2. Por lo tanto, 1 es igual a, sumamos las I1s, pues 4I1 menos 3I2. Y ya está, esta es una de nuestras ecuaciones. Ahora tenemos que hacer lo mismo para la segunda malla y ya obtendremos nuestra segunda ecuación. Pues vale, hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las pilas de esta malla? Pues tenemos esta de aquí y esta de aquí. Ahora nos fijamos en qué sentido entra la corriente a esas pilas. Vemos que a ambas las atraviesa de menos a más, por lo tanto sus voltajes son positivos. 2 más 4. ¿Y esto a qué es igual? Pues vamos a ver. Es igual a los voltajes caídos en las resistencias, es decir, a los I por R. Aquí tenemos una resistencia de 1 ohmio, por lo tanto queda I2, más, aquí hay otra de 0,5, 0,5 I2, más, aquí tenemos una de 3, pero por ella pasan dos corrientes, recordemos que la I1 la atraviesa así y la I2 así. Otra vez volvemos a tener dos sentidos contrarios para las corrientes, que atraviesan a esta resistencia. Por lo tanto, vamos a considerar positiva a la I2, porque estamos trabajando con la malla 2, y negativa a la I1. Nos quedaría como 3 por I2 menos I1. Y ahora simplificamos. Pues 6 es igual a ver, I2 más 0,5 I2 más 3 I2 nos quedaría 4,5 I2. Menos 3 I1. Y ya está. Ahora simplemente tenemos que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí lo vemos. Vemos que I1 nos ha dado 2,5 amperios y la I2 3 amperios. Las dos son positivas, por lo tanto los sentidos son correctos. La I1 entra al nodo y vale 2,5 amperios, bueno, 2,5, y la I2 sale de él, entonces nos vale, 3 amperios. Pues bien, ya tenemos dos corrientes, la I1 y la I2. Ahora tendremos que calcular la tercera corriente, la de esta rama. Lo hacemos mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, LCK. Tenemos que saber si la tercera corriente entra o sale del nodo. Pues esto ya nos va a salir por lógica. Si la I2 es mayor que la I1, quiere decir que es la I2 la que va a ser la suma de la 1 y la 3. Entonces, la I2 es la que sale del nodo. Y la I1 y la I3 son las que entran. Por lo tanto, I1 más I3 es igual a I2. La I1 era 2,5, la I3 no la sabemos y la I2 es 3. Por lo tanto, I3 es igual a 0,5 amperios. Entonces I3 entra al nodo y vale 0,5 amperios. Y aquí lo vemos en el circuito solución.